Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Y esta vez estamos con el libro azul de Ramtha, Nacimiento, Muerte y Reencarnación, se titula. Y estamos pues en el capítulo recién empezado número 4, redefinir el yo como el yo espiritual. Habíamos empezado a ver el primer epígrafe, la abolición del yo por medio de la culpa y el victimismo. Ya estos títulos te van diciendo bastante de qué va el asunto. Son como una especie de resumen. Habíamos hecho una primera sesión de este epígrafe y nos habíamos quedado más o menos a mitad de epígrafe, es donde vamos a comenzar hoy. Lo que nos había estado diciendo Ramtha sobre la abolición del yo por medio de la culpa y el victimismo, este primer epígrafe, es básicamente que para poder transitar el camino espiritual expreso, consciente, comprometido, tal como estamos haciendo los que pues lo estudiamos, seguimos la información espiritual, queremos practicarla. Para poder hacerlo, en primer lugar, hay que reconocer claramente que has decidido hacerlo. Es decir, estoy en este camino y por lo tanto no estoy de casualidad ni estoy sin saber por qué, ni estoy porque otra persona me ha traído, ni estoy mirando a ver un poco de qué va esto. Dice Ramtha, eso es el primer requisito. No sirve estar en el camino espiritual sin estar con un compromiso para realizar lo que quieres realizar. Nos habla, por supuesto, Ramtha bastante al principio de este epígrafe del principio de responsabilidad. Nos dice que si tú no asumes que nada ocurre en tu experiencia vital sin tu previa planificación y consentimiento y como consecuencia de tus elecciones, aunque en esta vida haya un velo de olvido sobre lo que has decidido previamente y no lo puedas ver, aunque tengas que hacer un ejercicio de fe, ese ejercicio de fe se te facilita muchísimo porque no se exige una fe ciega, dogmática, como exigen las religiones, sino que se exige que pongas en práctica en la experiencia de tu vida esta información y llegues al convencimiento de que funciona en ti. A partir de ahí podrás reconocer, claro, yo empiezo a sentir ya, más que a comprender, a sentir qué es el camino espiritual y por lo tanto empiezo a darme cuenta de que yo tengo mucho que ver en mis decisiones. ¿Qué ocurre? Que mis decisiones no se circunscriben a este marco de realidad en el que estoy ahora, son previas y afectan a este marco de realidad. Ya las que tengo que tomar en este marco de realidad, que son mi vida desde que tengo uso de razón hasta ahora, pues ya son bastantes, pero no son las únicas. Es decir, el resultado de lo que yo estoy aquí experimentando, y Ramtha se refiere expresamente a que tú estás en el camino espiritual, el resultado de eso son decisiones previas. Nos habló Ramtha del plano sublime, ese plano al otro lado del velo, en los periodos entre vidas, donde nosotros tomamos una decisión en cuanto a la siguiente secuencia vital, la siguiente vida del ciclo de reencarnaciones. Y nos dice, vosotros habéis reconocido, habéis planificado que vuestra siguiente vida sería la del despertar espiritual y estáis aquí. Y es muy importante que una vez aquí como personajes, pese al velo de olvido, reconozcáis que habéis llegado a la espiritualidad, no por casualidad, sino que había una preparación previa. ¿Por qué algunos llegan y otros no? Porque los que llegan ya estaban en fase final de su ciclo de reencarnaciones y decidieron realizar unas últimas vidas o una última vida en el camino espiritual. Y eso es fundamental. ¿A qué se refiere el título del epígrafe? La abolición del yo por medio de la culpa y el victimismo. Pues que en lo que llevas de vida, hasta que no termines por reconocer esta
sencilla información que nos da Ramta, que nos da cualquier otro revelador de espiritualidad profunda, de que tú eres el responsable de todo lo que te ocurre, aunque en el nivel consciente de tu mentecita material no lo parezca, hasta que no asumes ese principio de responsabilidad completa sobre toda tu experiencia de vida, no estás realmente en el camino espiritual. Y una de las maneras de perder tu poder, de abdicar tu potencial para transitar el camino espiritual, una de las maneras es la proyección, echar la culpa a los demás, ser una víctima, incluso culparte a ti mismo sin el ejercicio de plantearte volver a intentarlo y hacerlo esta vez correctamente. Por supuesto que todo lo que nos ocurre en la experiencia de vida son retos de aprendizaje que nos sirven para aprender. Nos sirven para aprender en el momento en el que ocurren o en un momento posterior. Una persona puede estar toda su vida lamiéndose sus heridas y culpando a los demás de su situación, de lo que le ha ocurrido, fíjate qué vida ha tenido, porque claro, ya desde que nací, mi entorno familiar y el entorno social y el barrio donde me crié y todo eso me llevó a esto y a lo otro. Y entonces he sido un desgraciado y bueno, eso es la proyección. Dice Ramta, mientras no reconozcas que tú has tenido algo que ver, todo que ver con todo eso, que ha habido una planificación previa y que eran retos de aprendizaje y que si no lo has aprendido todavía puedes hacerlo. Hasta que no se produzca esa reflexión no estás completamente en el camino espiritual. Y poner la responsabilidad fuera de ti, con la culpa y haciéndote la víctima de lo que los demás te hacen, es abolir el yo. Y que no hay otra manera de culminar el propósito que estableciste de transitar el camino espiritual en esta última o en estas últimas vidas. No hay otra manera y puede ser esta, todo el mundo tiene que plantearse que puede ser esta. Esta es la razón por la cual en un curso de milagros se dice lo de la reencarnación está muy bien como información, pero a efectos terapéuticos espirituales, a efectos de transformación de la mentalidad y de llegar a representar la divinidad en esta vida, no tiene sentido pensar si hay más vidas o no hay más vidas. Cada una de las vidas es aquella en la que debes fijarte la meta de alcanzar la máxima realización de la divinidad en ti mientras estás en forma humana. La máxima. Cada una de las vidas. Hasta que no se produce esa redefinición de tu yo espiritual, mi yo de arriba, aquí en mi yo humano, redefinición de mi yo humano como el yo espiritual, se titula este capítulo, esto es simplemente una preparación hasta que tomas esa decisión. Esto lo reconocen todos los textos espirituales, todas las tradiciones espirituales profundas, todos los reveladores, todos los maestros. El camino espiritual se divide en dos. Hasta que tomas una decisión inamovible, inequívoca, de compromiso con tu vocación espiritual y después. Hasta que la tomas y después. Cuando la tomas, hay una señal muy reveladora de que has tomado esa decisión, porque habría alguien que podría preguntar, ¿y cómo sé si he tomado esa decisión o no? Pues bien, cuando todo el propósito de tu vida sea tu evolución espiritual y todos los demás propósitos que tiene la vida sean propósitos secundarios, a eso se le llama el propósito unificado. Haga lo que haga en mi vida, siempre en lo profundo, siempre prioritariamente, se pone por delante mi evolución espiritual. Cuando tengas ese propósito, ahí ya estás en la segunda parte del camino espiritual. Ya has tomado esa decisión. Bueno, pues después de este pequeño antecedente vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a leer el último párrafo de la pasada sesión antes de continuar. El último párrafo de la pasada sesión es el siguiente. Decía Ramta, para poder culminar este viaje aquí hay que definir al yo
no solamente como yo espiritual, sino que también el yo espiritual debe ser definible dentro del yo humano. Esto tiene muchas implicaciones. No, yo voy a ser un yo espiritual, pero mira, me retiro de ermitaño y entonces ya no vuelvo a tratar con nadie. Y así, pues voy a conseguir ser el yo espiritual. Ya, pero no lo estás enmarcando en el yo humano. El yo humano está viviendo aquí una experiencia humana y tiene que ser el humano divino enmarcado en esa experiencia que está viviendo, no abdicando, no alejándose, no dejando de lado esa experiencia. Tienes que alcanzar tu divinidad en el papel del personaje que tienes ahora mismo. Y ahora sí, este es el punto en el que nos quedamos y continúa Ranta. Bueno, esta frase última, este párrafo último acababa: toda esta definición y refinamiento conducen a la vida impecable, la vida dotada de poder. No está mal que recordemos, antes de continuar, los 3 requisitos que en algún otro sitio de sus audiencias ha establecido Ramta para la iluminación. Los 3 requisitos que últimamente lo repito mucho, pero nunca se repiten lo suficiente. Y son los siguientes. Primero, haber satisfecho toda deuda con tu pasado. Eso quiere decir que no te queden cosas de las cuales te lamentas en este sentido de culpa o victimismo. El segundo es no tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Y el tercero es ser impecable. Ser impecable es representar a la divinidad en tu vida. Es a esto a lo que se refiere Ramta, a este tercer requisito. Toda esta definición y refinamiento conducen a la vida impecable, la vida dotada de poder. Esto de la impecabilidad se reconoce con las mismas palabras también en un curso de milagros. La impecabilidad es que has llegado a un punto en el que ya no tienes que elegir entre el bien y el mal. Ya está automatizado en ti el camino del bien y la integración del mal, trascendiendo esa dualidad de ambos en un concepto superior que los engloba. Ya no vas viendo mal por el mundo, sino que todo lo que ves, todo lo que percibes, se encamina al mismo propósito, ya sea lo que otros humanos que viven todavía en la dualidad llamen bueno o malo. Sí, podrás interactuar con ellos, podrás todavía tener conversaciones en las cuales las palabras bueno y malo surjan, pero tú internamente ya ves todo lo que acontece como, según tu propósito unificado, una vía para tu, como diría un curso de milagros, propia salvación, para tu propia corrección de tu percepción y entendimiento mayor de qué es lo que ocurre en realidad aquí. Los malos se convierten en los que piden ayuda y en los que piden amor. Y todo va confluyendo para el mismo final en cuanto a tu percepción. Bueno, y ahora sí, Ramta sigue diciendo: ahora, si escogiste esta vida para el camino espiritual, eso te da poder porque coloca en ti el lugar de destino y es allí donde debería estar. A ver, claro, claro. Vamos a ver, ¿yo quién soy en esta vida? ¿Yo aquí qué hago? Propósito unificado. Sea quien sea y haga lo que haga, yo voy hacia un punto final de destino, que es el Cristo en mí. Ya está definido. Todo lo demás ya, cómo se desarrolle y cómo llegue da igual. Ya es lo mismo, no importa. Ya no importa. No, es que yo había planificado para mi vida este camino y luego hacer esto y lo otro y ir por aquí y con todos estos objetivos mundanos, ¿no? Yo quiero ayudar a la gente y quiero no sé qué y quiero no sé cuántos y no se está cumpliendo. Que no importa. Tú quieres representar al Cristo en ti. Ese es el objetivo final y da igual por donde sea, lo vas a representar. Por eso, reconocer que tú estás en el camino espiritual
por una decisión de destino, de misión, te da poder porque coloca en ti ahora que tenemos los navegadores, el Google Maps, coloca en ti la ruta clara hasta allí, la ruta más corta y más rápida. No te marca el camino, da igual por cuál vayas, tú vas a llegar. Entonces, el camino te lo deparará, pues, esa misteriosa forma de desarrollarse el drama histórico humano, que parece que las cosas van aconteciéndote, pero enseguida te darás cuenta de que como creador de realidad, transites por donde transites, ese va a ser el mejor camino. Esto también es compatible con el hecho de que eres un Dios con libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que aunque tu destino sea el Cristo en ti, tú sigues teniendo libre albedrío. Por eso dicen los textos espirituales, que mi voluntad sea la voluntad de Dios. Es que elijo con libre albedrío ese destino. Es decir, hay una compatibilidad completa. También puedo no elegirlo. Oye, mira, que dejo los vídeos, dejo el estudio de la espiritualidad, me olvido de todo y sigo mi camino sin preocuparme en absoluto de este tema y siendo tan cafre como lo he sido siempre. Bueno, también puede ser. No hay ningún problema. El libre albedrío siempre está. Y tampoco pasaría nada. Otra cosa es cómo eliges expresarte tú a ti mismo en función de lo que más te satisfaga. Si crees que no te va a satisfacer expresarte en el camino espiritual, pues ahí tienes todos los otros caminos. Hay libertad completa. No pasa absolutamente nada. Esto también es compatible con el hecho de que eres un Dios con libre albedrío. Un albedrío lo suficientemente libre como para imaginarse lo inimaginable, pero lo inimaginable que brota del centro del yo junto con su poder. Claro, es que los caminos del mundo son los caminos imaginables, son los caminos actuales del mundo. Esta persona, el camino que ha llevado, esa otra persona, el camino que ha llevado, esa otra persona, su camino. Pero el Cristo, el que aspira a ser un Cristo andante, el que aspira a representar lo humano divino, se imagina lo inimaginable y traza un camino inimaginable para el resto del mundo. ¿Desde qué punto de vista es inimaginable? Desde los demás. No pueden imaginárselo ni lo pueden entender. Tú sí. Esa es la característica de un maestro, dice Ramtha. Lo inimaginable que brota del centro del yo junto con su poder. Todo poder viene del espíritu. Si por medio de la culpa, el victimismo y vivir en el pasado abolimos el yo, derrocamos entonces el aspecto mismo del camino espiritual. Yo no tengo nada que ver con lo que me ocurre. Es el sistema, fueron mis padres, fue esta forma física con la que he nacido. Yo no tengo nada que ver. Estás aboliendo el yo. ¿Dónde está el tú allí? Lo estás aboliendo. Estás reconociendo que no tienes nada de poder. Lo has entregado a los demás. Has hecho de ti lo que los demás, el sistema, tu familia, tus padres, tu cuerpo físico con el que naciste, tu inteligencia, tu carácter. No, es que tengo un carácter que le has dado el poder a todo ello para definirte. Hay que redefinirte a ti mismo humanamente como el yo espiritual. No, perdona. Yo puedo representar la divinidad todavía. Lo puedo hacer. Destronamos al Dios interior en respaldo de incidentes pasados a los que podamos culpar por nuestra existencia desdichada, miserable y decadente, y bastante cafre. Ese es un yo sin definición, un poder que se ha entregado en su totalidad, de manera que cuando una criatura trata de manifestar algo, no sale el impulso desde el centro del yo para hacerlo realidad. No dices, yo puedo pese a las circunstancias. Dices, pues yo haré lo que pueda, porque claro, fíjate lo que han hecho de mí, entonces yo conforme a lo que han hecho de mí, pues haré lo que pueda. No sale de ti el poder. Si no hay nadie en el trono, lo inimaginable no se puede ni siquiera concebir.
No hay poder para nada. Lo dice Ramta con una claridad tremenda. Bien, desde el primer momento de mi aparición aquí dije que eres Dios, que todos sois dioses, olvidados, sí, olvidados de sí mismos, dioses con amnesia de que lo son. Y mi trabajo es ayudarte a recordar. Ese es el núcleo del camino espiritual, definir a Dios, definirlo y sentar a esa divinidad dentro del yo. Y tú escogiste ser parte de ese camino. Si no, ¿qué haces aquí escuchando o leyendo estas cosas que el resto del mundo califica de voladuras y se mofa de ellas? ¿Qué haces aquí si no? Si es que tú no elegiste para esta vida el camino espiritual. Y si elegiste para esta vida el camino espiritual, ¿por qué no realizas un compromiso firme y una alineación actual con tu decisión anterior? ¿Cómo es posible que estés en el camino espiritual siendo minoritario ahora mismo en el mundo y tan objeto de mofa que ni siquiera se contempla a nivel oficial en ningún país del mundo? ¿Qué haces tú aquí? ¿No ves que no es un tema de casualidad, de aleatoriedad? Pues entonces alinéate con tu decisión previa que tomaste en algún momento de tu periodo entre vidas. Alinéate con ella y de ahí surgirá el poder, de alinearte con lo que eres en realidad. Lo que eres es resultado de lo que decidiste para ti en esta vida. Pero fijaos, esto ocurre en muchos ámbitos de la vida, porque esto es descubrir la vocación de uno. No, mira, a mí siempre me ha gustado la filosofía, pero resulta que como mi padre era abogado o médico, pues entonces yo me dedico a la medicina o al derecho. Pues has renunciado a alinearte. Da igual que sea tarde, pero puedes alinearte contigo mismo, con tu compromiso, con lo que decidiste para ti que es tu vocación en esta vida. Y de ahí surge el poder. Y no va a haber poder si, siendo tu vocación la filosofía, eres abogado o eres médico. No va a haberlo. Salvo que hagas un ejercicio de tu profesión lleno de filosofía. Entonces has llevado por otro camino tu destino. O, dicho de otra manera, ese destino que te has fijado lo has recorrido por otro camino. Bien, pero con un propósito claro. No, lo mío era la filosofía y entonces dentro de la profesión de abogado o de médico, al final he ido a la filosofía, aunque a través de esa profesión. Bien, también puede ser. Cuando hacemos esto, cuando definimos a Dios, el yo se vuelve nítido. Esto es se puede utilizar una frase que últimamente se ha utilizado bastante y es en una determinada situación decir, ¿qué haría Dios en mi lugar? El Dios del concepto elevado de Dios que tengo ahora de la espiritualidad, ¿qué haría en mi lugar en esta situación? Y cuando ocupamos ese lugar estamos totalmente facultados para hacer lo inimaginable. Ahí surge el poder, porque te has alineado con el espíritu, porque te has alineado con instancias superiores de ti mismo, te has encontrado y te has hecho uno con ellas. Ahí surge el poder de nuevo. Si no llegamos a ese punto, nunca funcionará. Nunca. Rantas, claro. Camino espiritual, 2 fases. Hasta que tomas la decisión y después de tomarla. Si no la tomas, nunca funcionará. Ahora, este destino, antes de llegar a esta vida, y vamos a hablar acerca del lugar de la dicha suprema, era una opción clara. Este destino era una opción clara, que todos, con excepción de unos pocos, estabais listos para aceptar. Vamos a entender esto desde un aspecto más profundo. A ver qué nos cuenta Ramta. El planteamiento de lo que nos va a explicar es, este destino, despertar espiritualmente en esta vida, antes de llegar a esta vida, era una opción clara
que todos, con excepción de unos pocos, estabais listos para aceptar. Fíjate, te está diciendo Ramtha, te voy a explicar algo de cuando tomaste la decisión de que en la siguiente secuencia vital tú ibas a despertar espiritualmente. Te voy a contar sobre aquel momento. Pero en este punto es esencial, pero en este punto en especial quiero decirte que a menos que el yo sea facultado en su totalidad, la vida espiritual, lo que viniste a experimentar aquí, nunca será una realidad. Que el yo humano sea facultado en su totalidad por el yo espiritual, por el yo divino, que haya una alineación. A ver, yo humano, con la edad que tengo ahora mismo, no he alineado todavía mi personaje con mi yo superior, con el espíritu, con el Cristo en mí. A partir de ahora lo voy a hacer. Esa es la decisión. Sin eso, puedo seguir en la espiritualidad porque me gusta, me entretiene. Pero estoy antes de tomar la decisión. En la primera fase, no en la segunda. Nunca caminarás como un maestro mientras continúes dejando huellas en el ayer. El ayer. Sigues considerando, percibiendo lo que ocurrió ayer, proyectando culpa y sintiéndote una víctima, sin reconocer tu responsabilidad para saldar toda deuda con ese pasado. Nunca caminarás como un maestro mientras continúes dejando huellas en el ayer. El pasado fue la generación de crecimiento que consistió esencialmente en entregar el poder a elementos de autoridad superiores. Bien, era una experiencia de la primera parte de tu vida. Estaban tus padres, estaban tus profesores, era normal, estaba el sistema, eras joven, en fin, entregaste tu poder a autoridades superiores, ¿vale? Y esa autoridad pudo haber sido sencillamente tus compañeros de clase del primer año, al comienzo de lo que llamamos conciencia social. Pues en toda esa primera fase de la vida, hasta que decides redefinir tu yo personaje como el yo espiritual, bien, vale, ahí entregaste tu poder a autoridades superiores. Dice Ramtha, una autoridad superior podría ser otros niños del colegio a los que les tenías miedo. Perfectamente. O pudo haber sido entregar el poder a tus padres y la manera como ellos te criaron. Así comenzó a sangrar, si quieres, de una vida desordenada, aparentemente sin más propósito que dejarse llevar por la corriente y apenas sobrevivir. Cuando uno entrega su poder fuera, pues es como una motita de polvo que se la va llevando el viento hacia donde el viento va queriendo, el viento de la conciencia social. Bien, pudo haber sido así. Vale, le ha ocurrido a casi todos en muchos momentos de su vida y a todos en algún momento de su vida. Vale, no pasa nada. Una vida en la cual no cuenta lo inimaginable, una vida en la cual imaginabas que ibas a recorrer alguno de los caminos del mundo, no un camino inimaginable. A ver cuándo te podías haber imaginado con 10, 15, 20 o 25 años que podías, al igual que Jesús hizo, representar al Cristo aquí. A que eso era inimaginable para ti. Una vida en la cual no contaba lo inimaginable, solo lo que estaba de moda o lo que era fácil. Ahora, para que comprendas lo que significa caminar como un maestro, tendremos que manifestar en tu vida lo que se llama una revelación, de modo que te sea revelado en el nivel en que individualmente te encuentres. Hay diferentes niveles en el que
te puedas encontrar. Pero dice Ramta que para que puedas caminar por un maestro, tiene que manifestarse en tu vida una información revelada, una revelación. Lo que yo quiero decir con el término el pasado. Nunca podremos suprimir los recuerdos de quienes fuimos. Lo que tenemos que hacer es transmutar la energía de lo que fuimos. Los recuerdos de quién fuiste y lo que hiciste van a estar ahí. Es el relato histórico de tu vida. Lo que sí puedes es transmutar la energía que sientas cada vez que rememores ese relato histórico de tu vida. Esa energía sí la puedes transmutar. Transmutar la energía de lo que fuimos. Una entidad destronada en busca del yo. Aquella energía tú la sigues manteniendo viva cada vez que te acuerdas de ello en términos de culpa y victimismo. Y sigue siendo posteriormente la entidad destronada en busca del yo. El maestro ha desterrado esta energía, ha desterrado seguir manteniendo en el futuro esa energía del pasado, la transmuta y al transmutarla no solo la siente, sino que la arrastra hacia atrás. Esto no lo va a decir Ramta hoy, pero lo dicen otros reveladores, sino que arrastra esa energía hacia atrás y puede permitir a todos los que interrelacionaron contigo en el pasado aceptar esa nueva energía que tú estás proponiendo desde el futuro. Pero bien, lo que dice Ramta es que para que comprendas lo que significa caminar como un maestro, en tu vida se tiene que manifestar, manifestarse es que ocurra y lo integres, una transmutación de la energía de los recuerdos del pasado. Que no recuerdes el pasado y te pongas en el mismo estado emocional de cuando sufriste aquellos acontecimientos. Eso se tiene que acabar. Tenemos que sacar esa energía de la red neuronal que día tras día repite las circunstancias del pasado, puesto que está aquí arriba, en el cerebro. Son conexiones fijas y esas conexiones toman el poder y lo distribuyen para mantener intacto lo que dictó el pasado. Y cada vez que te acuerdas de aquel acontecimiento, vuelve ese escalofrío y ese vuelco al corazón y esa profunda pena y ese profundo pesar. Y esa profunda sensación de decepción de cómo actuaste y esa profunda ira y resquemor y rencor de aquellos que tan cruelmente te trataron. Todo eso tiene que desaparecer energéticamente de tu esquema neuronal del pasado. Para un estudiante de la obra espiritual, esto es algo inaceptable. Fijaos cómo lo dice Ramta, es que lo dice con mucha contundencia, porque él sabe cuáles son las dos fases del camino espiritual, hasta que se toma esta decisión y después. Dice, después, esto es algo inaceptable. Porque ante todo no hay obra espiritual sin poder. Y si tú sigues sintiendo la culpa y el victimismo, la culpa proyectada y el victimismo al rememorar situaciones del pasado, sigues renunciando y abdicando de tu poder, aboliendo tu yo por medio de la culpa y el victimismo, tal como se titula el epígrafe. No hay obra espiritual sin poder. Para un estudiante de la obra espiritual esto es algo inaceptable, porque ante todo no hay obra espiritual sin poder. Y tú, si recuerdas aquello en los mismos términos en los que sucedió, sigues renunciando a tu poder. Y segundo, no hay poder sin un discernimiento del yo.
entonces el yo nuevo resultado del compromiso, redefinido y discernido como el yo espiritual, yo voy a actuar aquí como Dios. Ese yo nuevo es el que te hace, junto con la ausencia de reacción respecto del pasado, tal como venías reaccionando siempre, la renuncia a contemplar el pasado como una vía de disminución de tu poder, resolver toda deuda con tu pasado y ser impecable. Volvemos a tener dos de los requisitos de Ranta. Para eso, lógicamente, porque eso es un triángulo de condiciones interrelacionadas, no puedes tener miedo a nada, porque ya has decidido imaginar en tu vida lo inimaginable, le pese a quien le pese y se diga lo que se diga. Yo quiero ser Dios en la tierra, lo que nadie imagina. Ahí abandonas el miedo, resuelves toda deuda con tu pasado y te vuelves impecable. Redefines tu yo de personaje como el yo espiritual, como Dios mismo en la tierra, como el Cristo andante, como el humano divino. Si no se reclama el yo y no se le cambia su definición, ¿cómo se reclama el yo? Yo he sido el responsable de todo lo que me ha ocurrido en mi vida. Punto y final. No me acuerdo del periodo entre vidas donde lo planifiqué, pero yo soy el responsable de todo eso. Yo, fuera. Se acabó echar la culpa a todos los demás. Soy yo. Ahora, a partir de aquí, ya sabiendo que soy yo, venga, a ver qué podemos hacer. Si no se reclama el yo y no se le cambia su definición, y ahora que ya soy yo, ¿cómo quiero ser el yo desde este momento en adelante? ¿Cómo quiero serlo? El de antes no. El espiritual. También puedo ser otro yo, porque hay muchas clases de cafres. No, ahora voy a ser un yo justiciero y vengador y me voy a portar mal con todos aquellos. ¿Quieres redefinir tu yo que lo has recuperado? Sí, pero ¿cómo lo redefines? ¿Como yo vengador? ¿O como qué lo quieres redefinir? Estás en el camino espiritual, como ¿qué vas ahora a vengarte y a rechazar a todo el mundo del pasado que tú dices que se portó mal contigo y que como consecuencia de eso tú ahora eres así? Y ahora vas a ser el justiciero. ¿Para eso has reclamado tu yo? ¿Para ahora ser el justiciero? No. Es que precisamente la forma en la que la espiritualidad te dice que reclames tu yo, que es reconocer la responsabilidad de todo lo que ocurrió, es lo que exime a todos los demás por fin ya de una vez de culpa y lo que te exime a ti de la posición de víctima. Con lo cual, ¿cómo quieres redefinir tu yo a partir de este momento de esa decisión? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te vas a crear a ti mismo? Diría Dios en Conversaciones con Dios. ¿Cómo te quieres crear a ti mismo? ¿Cómo te quieres expresar? Si no se reclama el yo y no se le cambia su definición, no existe algo así como lo inimaginable. No hay hombre o mujer que sean maestros de la realidad. No funciona, nunca ha funcionado. Reclamar el yo, principio de responsabilidad, y redefinirlo de aquí en adelante. ¿Como qué? Como Dios, como el yo espiritual. Entonces, cuando entendemos esto, presta mucha atención. El pasado significa eliminar la condición de víctima, eliminar la envidia, los celos, el odio, la malicia, eliminar todos aquellos aspectos que tanto degradan al yo espiritual, que literalmente le despojan de su hermoso poder y mantienen vivos los demonios de nuestra propia mente. El deshacerse de esas acciones quiere decir asumir la responsabilidad de todas ellas, hacer la responsabilidad parte del yo, personaje humano. Yo
soy el responsable de todo lo que ha ocurrido y que ocurre y acontece. Al hacerlo, la culpa ya no está encerrada en tus pobres padres, que por cierto son personas espirituales también, al igual que todos los personajes macabros y oscuros del espacio-tiempo, incluyendo los de la Tierra, son personas espirituales también. ¿O es que hay otro espíritu negro que rivaliza con el espíritu divino? No, son personajes. Son personajes. Y desde algún nivel elevado nosotros estamos también depositando fragmentos en esos personajes oscuros. Y esta es la mayor elevación de comprensión que puedes tener. Al hacerlo, al asumir la responsabilidad sobre todo tu pasado, la culpa ya no está encerrada en tus pobres padres, que por cierto son personas espirituales también, o atrapada en aquella clase del primer año escolar. Ya no está encerrada en tu necesidad de ser necesitado. Vale, bien, yo de pequeño manifestaba, bueno, de pequeño, de adolescente, de joven y de mayor, he manifestado la necesidad de ser necesitado y he sido un tomador, no un dador. Bien, qué bien que puedo verlo con claridad, ¿no? Vale, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué estoy en el camino espiritual? ¿Por qué estoy aquí? ¿De casualidad? ¿Alguien me ha traído? Recupera tu poder, lo has decidido tú. Y todas esas circunstancias, tú las planificaste. Y tú pusiste en tu vida la posibilidad de que ocurriesen esos acontecimientos, para ver cómo reaccionabas. Da igual cómo reaccionaste en su momento. Ahora puedes hacer tabla rasa de todo aquello. Ahora, ¿vas a hacerlo o no? ¿Vas a redefinir tu yo personaje como el yo espiritual o vas a seguir esperando? Esta es la gran pregunta de el estudiante de espiritualidad avanzado. Cuando dices, yo creé esto, no sé por qué o cuándo se me ocurrió, pero lo hice. Si yo no lo hubiera pensado, nunca habría ocurrido. Cuando dices todo eso, ya no tienes la salida del continuamente echarles la culpa a otros en tu vida. De repente la cuerda se rompe, se rompen las cadenas y se pasa de la primera fase del camino espiritual a la segunda. Y el yo empieza a definirse. Muy bien, pues aquí, de esta forma tan taxativa y gloriosa, acaba este primer epígrafe, la abolición del yo por medio de la culpa y el victimismo, del capítulo 4, redefinir el yo como el yo espiritual. Por lo tanto, aquí lo dejamos. En la siguiente sesión veremos el segundo epígrafe de este capítulo 4, que es un epígrafe que a todos les va a sonar mucho, porque es algo muy comentado en los mentideros de la espiritualidad profunda hoy en día, que se llama La noche oscura del alma. Pues bien, la versión de Ramta de lo que es la noche oscura del alma la veremos en la siguiente sesión. Hasta entonces, prospector.